El plátano es una de las frutas más populares del mundo, principalmente cultivada en las regiones tropicales y que da fruto todo el año. Aunque el cultivo de plátano no es demasiado problemático, los productores deben extremar las precauciones ante las enfermedades que amenazan a las variedades de cultivo más populares, especialmente si se practica el monocultivo. El uso de tecnología de teledetección puede ayudar a prevenir y controlar las enfermedades en sus primeras fases, evitando importantes pérdidas. Descubra cómo cultivar plátano de forma adecuada, formas de aumentar el rendimiento y cómo mejorar la calidad de la fruta para obtener el máximo beneficio. La planta del plátano es una hierba grande y arborescente de la familia de las musáceas. En el cultivo del plátano, se distinguen dos tipos en función de sus respectivos usos. Las frutas para cocinar con textura amilácea se cultivan ampliamente en la región productora de Asia-Pacífico. Generalmente, este tipo de plátanos son para el consumo local. El rojo cubano y el plátano macho son las dos variedades culinarias más comunes. El cultivo de plátano en crecimiento necesita unos 100 a 250 milímetros de agua al mes. Sin embargo, los encharcamientos pueden dañar las raíces, por lo que es crucial un buen drenaje. Busque un lugar de cultivo con una humedad relativa del 70 al 80%. Un nivel de humedad tan alto ayudará a mantener la temperatura óptima del cultivo y evitará la pérdida excesiva de agua por evapotranspiración. Para vigilar los niveles de humedad del suelo en su plantación de plátanos, pruebe a utilizar herramientas de agricultura de precisión. Puede acceder a los datos de humedad del suelo en la zona radicular y la superficie, tanto actuales como históricos, a través de la plataforma EOSDA Crop Monitoring. Esto garantiza el momento preciso y la cantidad de riego necesaria para el cultivo. El suelo ideal para el cultivo del plátano es rico en materia orgánica y profundo, 0,5 a 1 metro, retiene bien la humedad y tiene un buen drenaje. Al ser un cultivo que se alimenta mucho, es muy importante la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes. El pH óptimo del suelo para el plátano oscila entre 6,0 y 7,5, ya que los suelos demasiado ácidos o alcalinos pueden reducir la disponibilidad de nutrientes para el cultivo en crecimiento. En las pendientes pronunciadas donde se suele cultivar, más propensas a la erosión del suelo, los agricultores suelen practicar la agricultura de contorno. Este cultivo crece mejor en suelos fluviales y volcánicos. Los suelos arcillosos también pueden funcionar solo si drenan bien, ya que su escasa capacidad de retención de agua y nutrientes los hace problemáticos para el cultivo de plátano. Aquí es donde resultan útiles las enmiendas de materia orgánica. La distancia entre las plantas de plátano está determinada, principalmente, por la variedad del cultivo, las condiciones de crecimiento y las prácticas de gestión. La distancia de cultivo suele oscilar entre 2 y 5 metros, tanto en la propia hilera como la distancia entre hileras. Esto se traduce en una densidad de 400 a 2,500 plantas por A. Otra opción, pensada para aumentar el rendimiento del cultivo de plátano, es plantar con una densidad alta de más de 4000 plantas por A. Sin embargo, este método suele requerir ajustes en los procedimientos agronómicos, es más estresante para el suelo, agota los nutrientes y aumenta el riesgo de enfermedades de los cultivos. Una práctica habitual es plantar los chupones con la punta de crecimiento por encima del nivel del suelo y la base del pseudotallo ligeramente por debajo. La profundidad adecuada para sembrar plátano oscila entre 5 y 10 centímetros. Para aumentar el rendimiento en campos que no sean óptimos, se pueden cavar hoyos de plantación más profundos y rellenarlos con restos de otras cosechas, estiércol y tierra. El plátano prospera cuando se le proporciona abundante humedad y nutrientes. Además, el cultivo debe podarse y sujetarse con regularidad durante la fructificación para favorecer su desarrollo saludable. Por último, pero no por ello menos importante, hay que controlar las plagas y enfermedades, como la fusariosis, enfermedad de Panamá, que suponen una gran amenaza para el cultivo del plátano en todo el mundo. La poda regular ayuda a controlar la estructura del cultivo, lo que a su vez facilita su mantenimiento, fomenta un crecimiento robusto del cultivo y maximiza el rendimiento de la fruta. Veamos cómo se debe podar este cultivo. Deshágase de las hojas infectadas o muertas para evitar la propagación de enfermedades y mejorar la fotosíntesis. Corte las hojas inferiores para que la luz del sol llegue a los frutos del plátano en crecimiento. Elimine todos los chupones vigorosos salvo uno para reducir la competencia por los recursos con el falso tallo principal.
Practique la desnervación, es decir, eliminar la yema masculina después de la fase de flor femenina para promover el desarrollo del fruto. Arranque cualquier manojo subdesarrollado, racimos de frutos dentro de un racimo después de la floración y, opcionalmente, los que estén directamente encima para fomentar el crecimiento de frutos más pesados en el racimo. Elimine el pseudotallo gastado una vez cosechada el cultivo y utilícelo como mantillo alrededor de la base de la planta. Esto ayudará a retener la humedad y añadirá nutrientes al suelo para el siguiente cultivo. A pesar de su apariencia de árbol, este cultivo tiene un falso tallo herbáceo bastante inestable que requiere soporte mientras crece para evitar que se caiga. Cuando los racimos de fruta se vuelven pesados, el soporte se vuelve crítico. Las formas comunes de soporte son un tutor, diversos apuntalamientos o un sistema de alambre. Todos los materiales de soporte utilizados en el cultivo del plátano deben ser lo suficientemente resistentes y flexibles para satisfacer las necesidades del cultivo a medida que crece, así como seguros para el manejo de los trabajadores. Para crecer y producir bien, la fertilización del plátano debe ser equilibrada, por ejemplo, una tasa 8:10 a 8 NPK. El nitrógeno es esencial para el crecimiento temprano y el potasio favorece la resistencia a las enfermedades y el desarrollo del fruto. El compost, el estiércol bien descompuesto o la harina de huesos son alternativas orgánicas adecuadas al fertilizante sintético usado de forma habitual con el plátano. ¿Con qué frecuencia hay que abonar? Mientras el cultivo del plátano esté en crecimiento activo, hay que abonarla una vez cada 2 semanas o 2 meses, en función del fertilizante y de las condiciones de cultivo. Una aplicación mensual de 0,11 a 0,23 kilogramos de fertilizante NPK puede ser necesaria para las plantas jóvenes, debido a su rápida tasa de crecimiento. No es necesario abonar durante el otoño y el invierno. La fertilización es solo una de las muchas operaciones que se pueden seguir fácilmente con el registro de actividad de EOSDA Crop Monitoring. Simplemente añadiendo sus tareas planificadas y completadas al calendario interactivo y editándolas según sea necesario, puede gestionar las actividades a través de múltiples plantaciones en un entorno único y fácil de usar. Los agricultores comerciales generalmente riegan el cultivo de plátano a través de sistemas de aspersión que suministran pequeñas cantidades de agua en intervalos frecuentes. Como la mayoría de las raíces del cultivo se encuentran en los 50 centímetros superiores del suelo, es crucial mantener el agua disponible en esta capa. El riego por goteo es, por tanto, el método ideal para sostener el crecimiento de los plátanos. El mantillo también puede ayudar a mejorar la gestión del agua en tus plantaciones. Es importante tener en cuenta que, en las regiones de cultivo con altas tasas de evaporación, escasas precipitaciones incluso, una cantidad mínima de sal en el agua, el riego por goteo puede provocar la acumulación de sales en la interfaz suelo-agua. En estas situaciones, la lixiviación puede ser necesaria para evitar daños en el plátano en crecimiento, que es un cultivo extremadamente sensible a la sal. Las plagas y enfermedades del plátano son múltiples y que causan enormes pérdidas económicas y pueden incluso extinguir algunas variedades. Los productores de plátanos utilizan muchas técnicas de control, siendo una de las más básicas el cubrir los racimos con bolsas de plástico especializadas para proteger la fruta contra las enfermedades y plagas del plátano. Existen otros métodos para combatir las amenazas, tanto generales como específicos, que comentaremos a continuación. Los productores cosechan los plátanos antes de que estén completamente maduros. Las variedades más pequeñas tardan entre 11 y 14 meses desde la siembra hasta la cosecha, mientras que las variedades más grandes tardan entre 14 y 16 meses. El periodo típico entre el brote y la cosecha de un racimo es de 3 a 4 meses. Los indicios de que ha llegado el momento de la cosecha del plátano son el secado de las hojas superiores, el cambio de color de la fruta de verde oscuro a claro y el desprendimiento con un simple toque del extremo de la flor. La fruta se vuelve más gorda y se rellena por completo. Habitualmente, un equipo de 2 personas recoge manualmente los frutos. Mientras una persona corta el racimo, la otra lo coge y se lo lleva. En las variedades más pequeñas, los trabajadores cortan el tallo del racimo unos 30 a 35 centímetros por encima de la mano superior del cultivo. En el caso de las variedades más grandes, los trabajadores primero cortan parcialmente el falso tallo de la planta para poner el racimo a su alcance y luego lo cortan. Para garantizar un transporte seguro a la nave de empaquetado, los racimos se apilan cuidadosamente en un remolque acolchado.
A continuación, los racimos se deshojan, los frutos se lavan y, posteriormente, se empaquetan para su envío a los mercados nacionales e internacionales.